sean bienvenidos a este nuevo episodio del podcast El Multiverso de la Salud, un podcast hecho por estudiantes del área de la salud de distintas carreras. Pues en la cápsula de hoy les traemos más allá del estrés. Así es, en este episodio vamos a estar hablando de algo que todos sabemos y probablemente todos hayamos experimentado como estudiantes de carreras de ciencias de la salud, y es el estrés. Pero pues no queremos quedarnos en lo clásico. Aquí descubriremos pues qué hay detrás de este fenómeno, cómo afecta a nuestro cuerpo, nuestra mente y rendimiento, y de qué manera cada una de nuestras áreas profesionales puede aportar soluciones. Sabemos que no es un tema sencillo. Actualmente pues muchos de nosotros no sabemos cómo regular el estrés, pero para eso tenemos distintas carreras que nos van a hablar sobre ello. Por la parte del equipo de medicina nos acompaña Daniela Quesada y Regina. Como parte del equipo de biotecnología nos acompaña Paloma y Victoria. Por parte de fisioterapia hoy nos acompaña Edman y Joaquín. Y por parte del equipo de nutrición recibimos a Gaby y a Danae. Pues sean bienvenidas y vamos a comenzar. Vamos a empezar por la carrera de medicina. Mi nombre es Regina, voy en sexto semestre. Yo soy Dani, voy en cuarto semestre. Y bueno, hoy vamos a hablar del estrés desde lo que realmente ocurre en el cuerpo a nivel médico y fisiológico. Bueno, queremos empezar definiendo el estrés con la definición que nos da la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Básicamente es una preocupación extrema a un estímulo que te va a provocar un peligro. Tu cuerpo lo va a sentir como un peligro. Es importante comentar que el estrés es algo natural. Muchas veces siempre pues lo llegamos a ver como algo malo, sin embargo es algo de supervivencia. El problema es cuando este estrés y este sentimiento se vuelve crónico, ¿no? Ya es algo que se convierte en malo. Claro. Cuando el cuerpo percibe una amenaza como un examen, una exposición o una entrega importante, se activa automáticamente el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. Y bien, Dani, pues ¿qué es lo que ocurre con esto? Bueno, lo que ocurre es que la hipófisis libera ACTH, que viaja hasta las glándulas suprarrenales, y estas liberan cortisol, la hormona principal del estrés que yo creo que todos hemos oído. Sí, la verdad todos reconocemos el estrés por el cortisol, es algo que siempre se nos comenta. Y bueno, realmente sí tiene una explicación médica todo esto. Hay algo que se llama eoestrés. Esto es el estrés normal, es el estrés que se va a presentar cuando necesitamos estar en modo supervivencia. Y bueno, nos va a ayudar a mantenernos alerta, enfocados, y bueno, te va a impulsar. Bueno, sí, Regis, pero ¿qué pasaría si esto se queda por mucho tiempo? Esto es lo que va a provocar ya el problema. Esto se conoce como diestrés. Y básicamente es lo que en la vida conocemos como estrés crónico, ¿no? Todos estos estímulos que deberían de estar por un periodo de tiempo corto van a estar por mucho tiempo y te van a provocar ya cosas mucho más fuertes. Claro, porque se activan 3 sistemas principales. El primero es el sistema nervioso simpático, que se liberan adrenalina, noradrenalina y prepara el cuerpo para el fight or flight. Y esto aumenta la frecuencia cardíaca, sudan las manos y se acelera la respiración, que creo que igual son sensaciones que todos conocemos. Sí, y ya por parte de lo endocrino también es súper importante comentar que esta liberación de cortisol va a aumentar las hormonas tiroideas. Para los que no sepan, las hormonas tiroideas se encargan del metabolismo. Entonces, a mayor hormona, pues el metabolismo va a estar mucho más alterado, lo cual no es normal, va a estar mucho más acelerado. Y de igual forma vamos a tener la liberación de una hormona que se conoce como hormona antidiurética, que esto ocurre pues cuando los pacientes básicamente están perdiendo sangre, ¿no? Solo que en este caso nosotros no estamos perdiendo sangre, simplemente es nuestro cuerpo estresado. Obviamente si esto lo tenemos a un largo plazo o lo crónico que habíamos comentado, podemos presentar una hipertensión o hasta una arteriosclerosis a largo plazo. Sí. Y finalmente, bueno, el sistema inmunológico también está involucrado. El cortisol literalmente le quita energía al sistema inmune para priorizar la supervivencia inmediata por la que te estás estresando. Entonces, esto disminuye la función del timo y de los ganglios linfáticos. Esto nos deja más vulnerables a infecciones. Es por eso que en tiempos de exámenes y así normalmente nos enfermamos más. Sí, eso la verdad es bastante común. Y sí tienen una explicación médica. Por ejemplo, una forma en la que el estrés va a funcionar es muchas veces cuando tenemos la entrega de un proyecto o un examen final. Muchas veces desde el día antes estamos sin poder dormir
nos estamos levantando a buscar preguntas que en ese momento nuestra cabeza nos está haciendo. Vamos a empezar con las palpitaciones, vamos a tener sudoración en las manos, podemos tener hasta mareos, hay gente que hasta vomita, tenemos nudo en el estómago y todo esto te lo va a provocar el estrés. Claro, y me ha pasado. Y eso no es psicológico, no se preocupen, es fisiología pura. El cuerpo está en modo supervivencia y el problema es cuando ese estado no dura minutos, sino semanas. Justo, es lo que hablábamos del estrés crónico. Ahí muchas veces la gente lo que va a presentar es insomnio, fatiga, que es un cansancio extremo, problemas digestivos, pérdida o aumento del apetito. No sé si a ustedes les pasa que cuando son temporadas de exámenes, muchas veces o tienes mucha hambre y no puedes estudiar sin estar picando un snack, o básicamente no comes nada. Esto es algo que te va a ocasionar el cortisol. Vamos a tener falla en la memoria, que eso es muchas veces lo que no sabe la gente. Y bueno, imagínense, es un ciclo vicioso porque estoy intentando estudiar para un examen, pero al mismo tiempo estoy teniendo fallas en mi memoria y mi concentración. Entonces eso es lo que va a ocasionar, pues básicamente, el estrés crónico. Exactamente. Bueno, ahora vamos por la parte de biotech. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Paloma, ella es mi compañera Victoria. Y bueno, nosotras como biotecnólogas, como futuras biotecnólogas, abordamos el estrés no solo como una respuesta psicológica o fisiológica, sino también como un fenómeno biológico que involucra muchas áreas de estudio, áreas que vemos en biotecnología, tanto como la microbiología, genómica, ambiental, etc. La biotecnología nos permite estudiar las células, las bacterias, las células y cómo éstas afectan a nuestra salud y cómo responden al estrés. Gracias a ciertas herramientas es que se ha podido descubrir que el estrés incluso puede alterar vías metabólicas importantes en nuestro cuerpo, pueden modificar la expresión de ciertos genes, e incluso generar un desequilibrio en la microbiota intestinal, es decir, en las bacterias que están en nuestro intestino, en nuestro tracto, en nuestro esófago, en nuestros intestinos, y pues impactan directamente en el sistema nervioso, generando pues un ciclo de nunca acabar. Te estresas, se desbalanza tu microbiota y te estresas. Pues entonces aquí se ve que hay una relación directa entre la microbiota y el cerebro. Exactamente, y bueno, es aquí donde entra todo el área de la biotecnología como una herramienta clave para poder comprender y sobre todo abordar el estrés desde una perspectiva muchísimo más integral, no solo como profesionales de la salud, sino también como estudiantes propiamente. La biotecnología combina la biología con tecnología, como lo dice su nombre, para estudiar, modificar o aprovechar procesos biológicos de los seres vivos con la finalidad de mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. Hoy día podemos analizar los efectos del estrés no solo a nivel psicológico, sino también celular y molecular, como explicó mi compañera. Y pues yo quisiera dar un breve ejemplo, y es que en el ámbito clínico, sobre todo, ya se han desarrollado biosensores capaces de medir el nivel de cortisol en las personas, que bueno, el cortisol, para quien no lo sepa, es la principal hormona del estrés, en tiempo real y pues a partir de muestras de saliva y sudor, o sea, no se requiere algo tan complicado. Y también existen proyectos de terapia génica que buscan regular la producción de proteínas involucradas en la respuesta del estrés. Y retomando un poco sobre lo que dijo mi compañera Paloma, muchos estudios sobre probióticos específicos que podrían ayudar a equilibrar la microbiota intestinal y mejorar la conexión intestino-cerebro, que es lo que se ve más afectado en la mayor parte de los casos. Y creo que todo esto que acabo de mencionar nos demuestra que el estrés no solo puede medirse o entenderse gracias a la biotecnología, sino que también puede intervenirse de manera más precisa y personalizada. Bueno, ahora pasaremos a hablar la relación que tiene el estrés con la nutrición. Hola, yo soy Gabriela Acevedo, estudiante de la licenciatura de nutrición de séptimo semestre, y junto con mi compañera Danae les vamos a hablar algo que se pasa mucho por alto, que es esta relación entre el estrés y la alimentación, pero pues sí, el estrés también es algo que se come, como también mencionaban en medicina. Pues sí, es algo como que muy relativo, y como dice Gaby, pues cuando estamos estresados no solo cambia nuestro estado de humor, nuestro estado en cuanto a fisiología, biología, sino también en cómo comemos y nos relacionamos con la comida, ya que, como habían comentado, está afectando directamente al eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, que asimismo pues es el que nos da la hormona de la grelina, que nos da el apetito, y la leptina, que nos quita el apetito, que juega mucho en comemos o no comemos durante el estrés.
Y bueno, como mencionábamos, estas dos hormonas relacionadas con el hambre y con la saciedad, por ejemplo, la grelina, cuando entras en un estado de estrés crónico, sus niveles pues van a aumentar, lo que hace que tengamos más antojos y querramos tener cerca alimentos altos en grasa y en azúcar, porque sacian a nuestro cerebro y lo mantienen como en ese estado de tranquilidad, que es lo que está buscando para contrarrestar el efecto de estas hormonas. Al mismo tiempo, los niveles de leptina, que nos hacen sentir la saciedad, van a bajar. Entonces es un círculo vicioso porque tienes más hambre, tienes menos control, tienes más ansiedad y tu cerebro no encuentra la paz que está buscando en la comida que tiene cerca. O asimismo puede ser mucha ansiedad y muy poca hambre. Pero asimismo hay muchos estudios que demuestran que las personas con estrés muy prolongado tienden a preferir los llamados comfort foods, que son pequeños alimentos que nos dan un placer inmediato, tanto así como pueden ser los dulces o la comida ultraprocesada por su alta cantidad de grasa o azúcares. Por lo mismo, estos pasan a ser alimentos que estimulan la liberación de dopamina y pues liberan lo que es el neurotransmisor del placer y engañan al cerebro haciéndolo creer que todo está bien. Y pues bueno, no solo es el patrón alimenticio que llevamos, sino también hay algo muy interesante, que es cómo también cambia la forma en la que digerimos estos alimentos, porque cuando el sistema nervioso simpático entra en este estado de fight or flight o lucha o huida, la digestión se vuelve menos eficiente. Entonces se reduce la producción de jugos gástricos, se altera la motilidad y puede causar colitis nerviosa, reflujo o incluso síndrome de intestino irritable, también los vómitos, los mareos, y pues todo esto va como en una reacción en cadena. Además, el estrés y esta falta de alimentación correcta va a generar un impacto muy importante en la microbiota intestinal, que hay que mencionar, que como se ha comentado anteriormente, pues el exceso de cortisol y adrenalina va a modificar este equilibrio bacteriano en nuestro intestino, lo que no solo afecta a nuestra digestión, sino también la producción de hormonas y neurotransmisores, como lo es la serotonina, que produce aproximadamente el 90% en nuestro intestino. Y bueno, hablando también de la serotonina, el estrés crónico disminuye la absorción del triptófano, un aminoácido esencial que está en nuestro cuerpo, que se usa también para producir la misma serotonina. Entonces esto también nos va a explicar por qué muchas personas que viven con estrés constante tienen otras complicaciones como la tristeza, la irritabilidad y la dificultad para dormir. Asimismo, el estrés puede alterar muchos hábitos alimenticios y el estilo de vida de las personas. Como un ejemplo es que las personas comen más rápido para poder estar en más cosas o se saltan comidas para no interrumpir sus actividades. Asimismo, utilizan lo que es la cafeína o bebidas energéticas como una energía de emergencia, y el exceso de esto puede aumentar la secreción de cortisol, lo que nos mantiene en un estado de alerta constante y al mismo tiempo empeora el cansancio. Y bueno, también aquí va otro punto clave, que es no solo se trata de comer saludable, sino de alimentar tu cuerpo de una manera que te ayude a modular todas estas respuestas que tiene el estrés. Por ejemplo, incluir alimentos que son ricos en magnesio, como plátano, cacao o avena, y pues que nos van a ayudar también a disminuir la liberación del cortisol. También los omega 3, como por ejemplo los pescados o las nueces, van a mejorar la respuesta inflamatoria, protegen el cerebro del daño oxidativo causado por el estrés, y además de que las nueces también ayudan a reforzar la memoria. Asimismo, pues es importante saber que la alimentación puede ser una herramienta terapeuta completamente natural para ayudarnos a romper el ciclo de estrés que se puede estar causando dentro de nuestro cuerpo, siempre que se acompañe con un buen estilo de vida integral, teniendo en cuenta que es el sueño adecuado, el ejercicio, buena hidratación y un manejo emocional correcto ante el estrés. Entonces, pues recordemos que al final el estrés no se va a eliminar, sino se va a regular, y la nutrición es una de las mejores formas de hacerlo de una manera efectiva y natural. Así que a la próxima que estés bajo estrés, no se salten comidas y no vivan de café. En su vez, escuchen mejor a su cuerpo, coman con calma y recuerden que la nutrición es una forma de autocuidado. Bueno, ahora desde la perspectiva de fisioterapia, me gustaría empezar primero diciendo que dentro de la fisioterapia existe toda un área especializada en el tema de estrés. Entonces, Joaquín nos va a hablar un poquito más sobre eso. Justamente, estamos hablando de la fisioterapia en salud mental. Como tal, la definición que nos da la World Physiotherapy, que es el organismo que regula toda la profesión, es optimizar el bienestar y empoderar al individuo mediante la promoción del movimiento funcional, la conciencia del movimiento, la actividad física, los ejercicios, aunando los aspectos físicos y mentales. Entonces, básicamente, en esta área que podemos tratar y prevenir el estrés, ya sea aplicando diferentes herramientas que nuestros pacientes o nuestros consultantes nos puedan ayudar a desencadenar como ciertos procesos fisiológicos y así
mejoran o previenen el estrés incluso. Ahora bien, una de las mejores intervenciones que nosotros como fisioterapeutas podemos aplicar con los pacientes, pues es la actividad física, ¿no? Aquí me gustaría mencionar un artículo en el 2015, la revista Psicofisiología Aplicada y Biofeedback publicó un artículo que precisamente nos habla de cómo la actividad física puede reducir los síntomas de la ansiedad, del estrés, de la depresión, incluso mejoró este bienestar psicológico e incluso mejoró la calidad de sueño. Exacto. Y justo ya nos hablaron un poco sobre los efectos fisiológicos que hay detrás del estrés, tanto a corto como a largo plazo. Y entonces lo que a mí me encanta del ejercicio es como puede ser muy adaptativo y a largo plazo tiene efectos que también mitigan lo que desencadena el estrés, para empezar. Ahora, ¿de qué efectos estamos hablando o cuáles van a ser estos resultados que vamos a tener con la actividad o con el ejercicio físico? Bueno, vamos a tener una eficiencia cardíaca, ¿no? Vamos a poder aumentar el volumen sistólico, lo que a su vez nos va a ayudar a disminuir la frecuencia cardíaca en reposo. También va a mejorar en general la circulación sanguínea, los niveles de HDL van a disminuir, también vamos a tener una mayor sensibilidad a la insulina y bueno, en general va a haber como muchos cambios y un fortalecimiento general, sobre todo hablando en el sistema musculoesquelético. Exacto. Y por último, ya para finalizar, también estamos hablando de todos los beneficios de la salud mental. La actividad física nos va a ayudar como tal a liberar endorfinas y a disminuir la secreción de hormonas del estrés. También, como ya mencionamos, reduce síntomas de ansiedad, depresión y nos ayuda a mejorar la función cognitiva, sobre todo la memoria y la concentración. ¿Qué cantidad y calidad de información acabamos de recibir? Es importante que como estudiantes de las distintas carreras, entendiendo todos estos conceptos, pues sabemos que los podemos aplicar y recomendar a más gente, no solo quedarnos con los conceptos, sino pues también comer bien, organizarnos, hacer ejercicio, investigar más sobre todo lo que nos comentó Biotech. Pero entonces vamos a pasar a lo interesante, a las preguntas, a ver qué tienen que aportar. Ok, empecemos con nutrición. Nutri, díganos, ¿qué nutrientes ayudan a protegernos de los efectos del estrés? Bueno, también relacionado, como mencionaban, inmunológicamente, microbiota, tenemos que empezar con micronutrientes como la vitamina C, la E y el selenio, que también ayudan a reducir el daño oxidativo causado por el cortisol. El magnesio, como les mencionaba, que ayuda a regular el sistema nervioso, disminuye la ansiedad, ayuda a dormir. Y vitaminas del complejo B, que también son muy importantes, como B6, B9 y B12, que van a ayudar a la producción de serotonina, a la dopamina, a los neurotransmisores y pues en general bienestar cuando estamos en este estado de estrés. Muchas veces para la nutrición, cuando oigan hablar, esto los vamos a conocer más que nada como functional foods, que son alimentos esenciales como antioxidantes para nuestro cuerpo, pero que en sí no aportan tantos nutrientes específicos, sino más bien enzimas que nos ayudan a reducir el estrés. Wow, interesante, como que cada vez se va complementando mucho más toda la información. Y justo para seguir complementando, ahora voy para una pregunta para Fisio. Díganos, ¿qué modalidades específicas se pueden usar para reducir las manifestaciones físicas del estrés? Muy bien, es una muy buena pregunta. Justo y volviendo a lo que decíamos al principio, el ejercicio sigue siendo como la mejor herramienta que podemos darles a todas las personas que pueden venir a una consulta de fisio, porque específicamente es muy personalizable. Pues cualquier persona que puede llegar y decirte como es que a mí me gusta bailar, pues eso también es un tipo de ejercicio. Al final tenemos dentro del ejercicio ciertos tipos como ejercicio de respiración, aeróbico, anaeróbico, pero justo la parte más importante de esto es como la dosificación y saber como que dependiendo de las necesidades clínicas de nuestro paciente también podemos adaptarlo hacia lo que el paciente quiere, lo que el paciente tiene tiempo de, porque a veces simplemente no nos da tiempo de salir una hora a correr o ir al gimnasio en horarios específicos, pero también tenemos que tomar mucho en cuenta como los principios básicos del ejercicio, el calentamiento, la fase del entrenamiento, el enfriamiento obviamente, y las capacidades condicionales que son la fuerza, la velocidad y la resistencia, ya para que de esta forma también nos aseguremos que efectivamente sea un ejercicio que pues tenga los efectos realmente positivos hacia la persona que está presentando en este caso sería pues aminorar el estrés, pero
tomando en cuenta eso, sería como la mejor forma que podemos intervenir. Estrés al fallo, ¿no? Está súper padre, entonces ya saben, ejercicio, aunque sea poquito, salgan a caminar, lo que sea. Pero bueno, entonces, a ver, yo me quedé con una duda para Biotech. Nos hablaron más o menos de cómo se implementa todo esto de la biología molecular, la genómica, pero a ver, exactamente cómo se puede aprovechar estas herramientas de biología molecular y genómica para estudiar los efectos del estrés en el cuerpo humano. Bueno, esta es una pregunta un poco técnica, pero la voy a tratar de resumir de la mejor manera posible. Se podrían usar técnicas de secuenciación genómica y análisis de expresión génica para identificar genes que se activan o se suprimen durante situaciones de estrés prolongado, sobre todo, como por ejemplo la producción de proteínas específicas, la regulación hormonal y lo que es más notorio, la respuesta inmunológica, que hace un momento estábamos mencionando que es lo que más respuesta tiene en el cuerpo, lo que más se resiente, por ejemplo en época de exámenes, que pues a mí me dio influenza en medio término hace poco y fue horrible porque ya van 2 veces que me pasan en este semestre. Entonces, pues es lo que se podría estudiar más en biotecnología ahorita. Híjole, sí. También a vacunarse. Y vacunarse. Sí, totalmente. Y que justo ligado pues a esta parte médica que tanto estamos tratando del estrés, pues esta pregunta va para medicina, ustedes expertos que nos ayudan a mejorar la salud. ¿De qué manera el estrés crónico podría aumentar nuestra susceptibilidad no solo a trastornos pues, psicológicos, sino también enfermedades físicas como las metabólicas, cardiovasculares o incluso infecciones como habíamos estado mencionando? Bueno, hay justo una enfermedad que aquí en México es súper prevalente, pero yo creo que muy pocas personas saben que también se puede derivar del estrés, y es la diabetes. Básicamente cuando el cortisol está full en tu sistema, la insulina no puede trabajar. La insulina se encarga de meter la glucosa o el azúcar a tus células. Entonces, si pues no puede trabajar la insulina, tus niveles de glucosa aumentan demasiado y pues a la larga eso te puede provocar una diabetes. Eso es súper importante. Y bueno, de igual forma la parte que habíamos comentado del aumento de la hormona de la ADH, esto pues a la larga te va a producir una presión arterial alta y bueno, te puede dar una arteriosclerosis. Sí, la verdad es que no pensamos como todas las implicaciones que tiene el estresarnos de esa manera. Y también el cortisol crónicamente elevado deprime el sistema inmunológico, como ya habíamos platicado y como le pasó a Victoria, inhibe linfocitos T y reduce la producción de anticuerpos. Por eso se ha demostrado que personas con estrés prolongado tienen mayor riesgo de infecciones virales como herpes, resfríos, influenza, etc. Una explicación ahí. Sí, literal, tus soldados no funcionan estresados. Sí, fuiste. Consulta express. Son 600 Sí, justo. Y bueno, retomando también a Nutri para seguir complementando esto. ¿Debilita el estrés el sistema inmunológico pues a través de la alimentación, ya que estamos en este tema? Es algo muy esencial, la verdad, una pregunta muy importante, y de hecho es que sí, manifiesta mucho que el cortisol elevado va a reducir mucho la absorción de muchos nutrientes, así mismo como vitaminas y minerales esenciales para nuestro cuerpo, tales como pueden ser el zinc, la vitamina D, el hierro, vitamina C, las cuales con esto se van debilitando poco a poco nuestra respuesta inmunológica, lo que genera que tengamos un sistema inmune muy bajo, pero al mismo tiempo aumenta un riesgo de enfermedades y asimismo a la inflamación crónica. Súper bien. Entonces, todo esto del estrés ya vemos que no solo es como médico, o sea, también todos tenemos algo que aportar. Ojito con el sistema inmune. Entonces, ahora, fisio, díganos, ya que estamos hablando como de todas estas partes del área de la salud, ¿qué criterios o razonamientos se deben de tener para referir a un paciente con otro profesional de salud? Ok, muy buena pregunta. Creo que también va mucho al caso, sobre todo aquí teniendo varias disciplinas. Creo que también es importante tener estos criterios muy en cuenta, saber que ninguna profesión es todóloga, ¿no? Entonces, bueno, hay guías de práctica clínica, incluso recomendaciones que nos hace la Secretaría de Salud, que con eso nos podemos basar un poquito en qué momento podemos referir a un paciente, ¿no? Pero
a mí también me gustaría aportar como 3 criterios que nos pueden servir para tomar esta decisión o tener ese razonamiento de cuándo debemos referir a un paciente hablando específicamente del estrés, ¿no? Primero es la historia clínica, ¿no? Si bien cada disciplina lo hace de manera un poquito diferente, hay ciertas preguntas y cierta información que te da el paciente que desde ahí ya puedes irte dando una idea si es necesario referir con otro profesional de la salud, ¿no? Número 2, aprovechar la misma definición que nos da el DSM-5 sobre el trastorno del estrés agudo. Basándonos en esas características propias de este trastorno, podemos ver si necesitamos referir a nuestro paciente, en este caso con psicología o con psiquiatría, para que puedan atender su problema, ¿no? Y por último, nosotros podemos aplicar ciertas escalas, por ejemplo, el test de estrés laboral de parte del IMSS. También está la escala de depresión, de ansiedad y estrés. Hay un índice también de calidad de sueño que también nos va a aportar como mucha información sobre el estado de nuestro paciente. Y bueno, hay un sinfín de escalas que también evalúan esta parte del bienestar psicológico y como el estrés percibido, ¿no? Entonces, como que tenemos que tomar toda esta información y al final, si bien sí tenemos que referir a otra área, también debemos complementar mucho nuestro trabajo, ¿no? Desde el área de nutrición, de biotecnología, de medicina, de fisioterapia, que más que referir sea un trabajo en conjunto, ¿no? Entonces creo que esos son los criterios que yo podría mencionar. No puedes estar mejor. Y está muy interesante que justo sea como personalizado el tratamiento y que sí hay escalas para evaluar pues el estrés y que no sea como de algo que te estás imaginando que estás sintiendo, sino que exacto se puede medir de diferentes formas. Y me gusta el tema que tocas de que se debe complementar y justo, no es que porque yo sea biotech, pero me pareció muy interesante y ya tomamos este tema en el podcast pasado que mencionaban de la microbiota. Yo tengo una pregunta para ustedes y es que justo en este tema del estrés, ¿cómo funciona la comunicación microbiota-cerebro y cómo pues, afecta en la parte psicológica del estrés? Pues bueno, la microbiota es como si todos nosotros, y todos los tienen, los animales lo tienen, como si tuviéramos un bichito malo o bueno en el estómago, en los intestinos, que debemos de cuidar. O sea, está ahí y a lo mejor no muchos lo saben, pero lo tienes que cuidar. Entonces, la microbiota, que son conjunto de bacterias que hay en nuestros intestinos y estómagos, producen neuroquímicos como la serotonina y el GABA. Serotonina todos la conocemos, está asociada a la felicidad. Y pues bueno, el nervio vago que va, bueno, está en el cerebro, en el intestino y también en el estómago, conecta con el cerebro y capta señales que estas bacterias producen y las mandan directamente del intestino al estómago y activa señales. Entonces, cuando hay un desbalance en esta microbiota, pues hay un desbalance en tu cerebro, entonces te haces más propenso a padecer de estrés. Y yo sé que el episodio es de estrés, pero también puede ser depresión, ansiedad y muchas otras cuestiones psicológicas, que ya vimos que no solo tienen pues, afectaciones psicológicas. Entonces, bueno, como que todos deberíamos de consumir probióticos en nuestra vida, pero como tal no vamos a llegar a una farmacia, sí, dame una cajita de probióticos. No, sino que sí existen, pero tenemos que ir con un profesional de la salud. Supongo ya nuestras nutriólogas nos dirán que cuáles sí, cuáles no, entonces tienes que ir con alguien a que te evalúe y te diga, tú necesitas esta cepa en específico para esto y esto. Existen varias, las más comunes son Lactobacillus casei y Lactobacillus rhamnosus, o sea, comen Yakult. Y bueno, y no solo eso, o sea, también podemos comer alimentos que ya contienen como fermentados, entonces puede ser, no sé, la kombucha, el kefir y muchas de esos alimentos que hoy en día afortunadamente son más conocidos, o también alimentos con fibras fermentables, que son alimentos que no se digieren en el estómago, pasan al intestino y ahí se fermentan y generan una mayor diversidad de la microbiota. Y pues bueno, como sabemos, entonces tienes una mayor diversidad de microbiota y mayor estímulo o mayor liberación de neurotransmisores que pueden o afectarte o pues como no prevenirte, pero pues hacer que estés mejor mentalmente, ¿no? Entonces, una microbiota buena y es un cerebro bueno. Entonces,
Es básicamente eso. Hay que tomar mucho Yakult. Tomen Yakult. No es Buen tip. Vibra. No, pero yo sí tengo una duda, lo que comentaba Nutri de las vitaminas y así. Luego también es malo que el paciente se automedique vitaminas, ¿no? Ah, claro. Entonces ahí cómo se maneja esa parte de las vitaminas. Igual lo mismo, la parte de no solo decidir automedicarse, sino ir también considerando los médicos, estudios también bioquímicos que te indican cuánto pues, puedes tener de ciertos micronutrimentos, no de todos, pero sí de ciertos que te digan qué te está haciendo falta, qué tienes alto y así, y también es una forma de regulación. Sí, existen unos estándares llamados IDR de cada vitamina y mineral esencial para el cuerpo. Muchas veces los suplementos traen el doble o el triple de lo que un cuerpo humano debería tener. Y al mismo tiempo las personas van, lo compran y se toman uno todos los días. Puede que aunque lo tengan bajo, necesiten uno cada 3 días o uno a la semana. Porque las cantidades que trae un suplemento son muy grandes. Y eso a la larga va a generar una toxicidad que puede generar mucho más estrés al cuerpo que ayudarlo. Sí, así. Y bueno, ya sabemos, entonces no se automediquen de ninguna forma. Ni con Yakult. Ni con Yakult. Ni con Yakult. Y bueno, entonces para cerrar esta parte de preguntas y respuestas, vamos con medicina. Medicina, díganos, ¿hay manera de que un seguimiento médico personalizado detecte a tiempo los efectos del estrés para prevenir complicaciones en los pacientes? Sí, de hecho, las compañeras de biotecnología ya lo habían comentado, es la medición del cortisol. Como es algo que se libera en el cuerpo, realmente es fácil medirlo. Se puede medir séricamente, o sea, en la sangre, en la saliva o hasta en el sudor. Y bueno, estos son marcadores que ya en los laboratorios tienen para saber pues si evidentemente está elevado o está disminuido. Y bueno, también la medición de la presión arterial muchas veces se puede relacionar ya con hipertensión, pero bueno, también es una medida para poder saber si el paciente tiene altos niveles de cortisol. Y bueno, la historia clínica que lo mencionaron justo el equipo de fisioterapia, la verdad es súper importante que al momento de estar interrogando al paciente nos demos cuenta de señales o de palabras que usan los pacientes para nosotros poder identificar qué tan grave es su estrés y si evidentemente se tiene que referir con el servicio de psiquiatría, ¿no? Porque muchas veces sí se necesita medicamento para controlar altos niveles de estrés. Justamente, y es justo como dice Regis, que en la historia clínica nos damos cuenta. Por ejemplo, las alteraciones del sueño o por ejemplo el bruxismo, gracias a esto podemos recomendar a tiempo una terapia cognitivo-conductual, higiene del sueño, ejercicio guiado, como dicen los de fisio, mejora en hábitos alimenticios, como dice Nutri, y todo esto para evitar que el estrés llegue a una fase patológica. Entonces hay que escuchar a nuestro paciente. El bruxismo es bien común en México, ¿eh? Yo creo que casi medio mundo se aguardas, pero sí es por estrés. Pues bueno, por esta parte cerramos preguntas y respuestas frecuentes, pero les recordamos que ustedes allá que están escuchando el podcast y tienen alguna duda, nos la pueden hacer saber a través de los comentarios o mandándolas directamente al chat de Insta o de el correo. Ahí pueden mandarnos cualquier duda que tengan. Y pues nada, chicos, agradecerles su participación. La información que trajeron estuvo súper interesante, súper complementaria, desde diagnóstico, terapias, prebióticos, tecnologías nuevas. Estuvo muy, muy completa y pues muchas gracias por estar aquí. No olviden seguirnos a todos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Spotify, TikTok. Y pues nada, sería todo. Cualquier duda, comentario nos las hacen saber, y si tienen algún tema interesante que quieren que tratemos, investiguemos con acá los expertos, pues igual, háganlo saber. Y muchas gracias, chicos. Gracias.